Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la clase de filosofía sobre ontología. La primera clase es una clase introductoria a la ontología que busca básicamente descubrir primero el sentido inicial de la ontología, como esa forma también de validar la realidad, de darle sentido al mundo y a la realidad, tanto personal como social, la realidad en general. Y es justamente en esa medida que esta clase y el taller como tal buscan generar una comprensión sobre cómo le damos sentido al mundo y por qué en la antigua Grecia y en las comunidades indígenas el sentido del mundo se da de una forma distinta a la manera en cómo nosotros le damos sentido al mundo. Para alcanzar ese objetivo, lo primero es, eh, digamos que o la forma en que lo vamos a hacer es trabajando en torno a un artículo que se desarrolló justamente para esta clase. El artículo se llama ¿De dónde surge la verdad del mundo? Reflexiones sobre el sentido del poema de la antigua Grecia y las formas de validar la verdad en nuestro tiempo. Este es el artículo también que está como base del taller y el sentido justamente de esta videoclase es poder explicar y dar a entender sobre todo algunos puntos que pueden ser tal vez confusos para ustedes dentro del artículo. En esa misma medida, entonces, eh, lo primero es, digamos que, indagar un poco en torno al sentido de la poesía y su relación con la filosofía, pero no solamente con la filosofía, sino con la ciencia y la técnica modernas, por ejemplo, en tanto que tanto la poesía en la antigua Grecia y en las comunidades indígenas es la que valida la verdad, le da sentido a la verdad, a la realidad, mientras que en nuestra sociedad y en nuestra cultura es principalmente la ciencia, la tecnología y todo lo que de alguna manera está en esa relación, la ciencia y la tecnología moderna, las que validan y dan sentido al mundo. Allí también podemos encontrar, sin duda, los medios de comunicación, eh, el mercado en general, eh, la industria, las formas de trabajo, las formas de producción, la escuela, la educación y digamos que todo ello también está conectado con esa visión que sin duda surge de la ciencia y la tecnología moderna o la técnica moderna. Bien, antes de ir hacia allá, es importante presentar eh, los, digamos que la clase como tal, la introducción que vamos a hacer. Y para ello también presentar los autores con los que se trabajó. Básicamente son estos los libros con los que yo vine trabajando ese artículo. Eh, Algunos textos son de filosofía antigua, como este texto de Keats Raven Scofield, eh, los filósofos presocráticos, historia crítica, con selección de textos. Lo mismo ocurre con este texto de Marcel Detienne, que se llama Los Maestros de Verdad. Allí se trabaja un poco en torno al sentido del poeta y la poesía en la antigua Grecia. Lo mismo ocurre con este texto de Gopstreet, Historia de la Filosofía 1, muy parecido a este de acá arriba. Y en ambos, digamos que se va a trabajar un poco el sentido tanto de la poesía griega como de la filosofía griega. Otro texto que está en la misma línea es este texto de Bernard Jäger, La teología de los primeros filósofos griegos, y también este texto de Jean-Pierre Bardan que se llama El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia. Asimismo, y de otro lado, ¿no? Vamos a ver no solamente el mito griego, sino vamos a contrastarlo un poco con el mito del que surge la verdad y la realidad en algunas comunidades indígenas, sobre todo aquí en América Latina. Para eso vamos a trabajar sobre este artículo que se llama El mito de la Pachamama y su papel en las sociedades comunitarias
de estos tres autores, Hurtado, Sánchez y Morales. Y también vamos a trabajar en ese mismo sentido este texto que se llama El pensamiento de los mayores, Código de ética de la medicina indígena del Piedemonte amazónico colombiano. De hecho, este texto reúne muchas opiniones de médicos ancestrales indígenas y de sabios de comunidades indígenas que nos darán un poco más o abrirán un poco más el sentido de cómo ellos ven el mundo y por qué interpretan su relación con el mundo, con la naturaleza, con lo divino, a través del mito, ¿sí? En ese mismo sentido está este texto de Jeremy Narby, de Cosmic Serpent, La serpiente cósmica, que es un texto también que habla justamente de esas cosmovisiones indígenas que se dan allí dentro de las comunidades indígenas y dentro de su sabiduría. Finalmente, trabajaremos también en torno, bueno, se me olvida decirlo, este texto de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, los filósofos preplatónicos, también nos ayudará a comprender un poco el sentido del poema, el poeta y la forma en que la poesía determina el sentido del mundo en la antigua Grecia. Finalmente está este texto de Martin Heidegger, que justamente es el texto que nos va a ayudar un poco a comprender esa mirada moderna, de la ciencia moderna y de la técnica moderna. ¿Y qué es lo que viene con esa mirada moderna? Bien, eh, además de las fuentes, en esta parte introductoria de la clase, es importante decir que esta clase se basa en los siguientes objetivos. Dos objetivos, básicamente. Uno, comprender la similitud entre mitología antigua y la ciencia y la técnica moderna, en cuanto a su capacidad de dar sentido y fundamento a la realidad del mundo en que vivimos. Quiere decir que la clase, el texto y el taller buscan dar a entender que el mito era el que validaba la verdad en la antigua Grecia, asimismo en las comunidades indígenas, pero en nuestro tiempo nosotros no validamos la verdad a través del mito, sino que es la ciencia y la técnica modernas las principales, porque hay otras, también la religión, hay otras fuentes de la realidad, pero las principales fuentes del sentido de la realidad son la ciencia y la técnica modernas. Eso lo vamos a entender en el transcurso de la clase, pero también, digamos que el artículo está hecho para eso, ¿no? Para tratar de entender por qué es diferente la manera de ver el mundo en la antigua Grecia a través del mito a la forma en que nosotros vemos el mundo, principalmente marcada por la ciencia y la técnica moderna. El segundo objetivo es reconocer el papel tanto de la religión como de la filosofía, la ciencia y la tecnología en la construcción del sentido del mundo. Sin duda, el sentido del mundo en la antigua Grecia estuvo más marcado por la religión y por el arte, en tanto que el mito era también representado eh, en el teatro griego, por ejemplo. Entonces, hay una relación entre arte y religión. Mientras que en nuestro tiempo, como decía ahorita, es más bien la filosofía, la ciencia y la técnica moderna y la tecnología moderna las que determinan el sentido del mundo en general.